a Pedro Gaitel, es economista, bueno, porque se han dado a conocer también los índices de producción industrial de la economía. Vamos a analizar con Pedro a ver cómo están estos diferentes índices, bueno, que caen, ¿no?, en los diferentes rubros acá en el desagregado. Evidentemente la industria todavía no repunta. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, gracias por sumarte hoy. Y por estar del otro lado. Bueno, analizar un poco, a ver el panorama económico y números negativos todavía para la industria. Hola, buenas tardes. Sí, una situación muy compleja, la de la industria. Creo que es algo que ya se viene viendo, pero que se está profundizando en el último tiempo, Ujú. una situación que ya se torna bastante insostenible, o sea, amplios sectores dentro de la industria manufacturera que ya están con niveles de utilización de su capacidad instalada insostenibles. Tenés a la industria automotriz, a la industria metalúrgica, a la industria textil, operando por debajo del 30% de su capacidad instalada, lo cual, de nuevo, se vuelve insostenible. O sea, durante cierto tiempo eso se puede mantener, pero cuando el modelo económico genera un perjuicio tan grande para estos sectores, eso termina redundando en cierre de empresas. Ujú. Y es lo que estamos viendo. O sea, en estos últimos 2 años cerraron más de 22.000 empresas, se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado, formal. Y creo que tiene que ver con esto, con un modelo económico que perjudica mucho a los sectores más dependientes del mercado interno y en particular a la industria. Esto es porque los salarios están muy bajos, Sí. eso obviamente repercute en el consumo privado y también por el proceso de apertura indiscriminada, diría, con un tipo de cambio muy bajo. Ujú. Entonces, la industria se ve afectada porque le caen las ventas y porque lo poco que se vende es abastecido cada vez más por importaciones. Y a eso le podríamos sumar también el aumento de tarifas que aumenta los costos. Ujú. Entonces, le cuesta más producir, vende menos y lo poco que se vende se satisface cada vez con importaciones. Claro. Y creo que esto lo que termina generando es una Ujú. disociación entre los datos de la economía en su conjunto, que por ejemplo el año pasado, el 2025, cerró con un crecimiento del 4,4%, pero eso no se refleja en las condiciones de vida de las personas. O sea, crece la economía, pero se destruye empleo, caen los salarios y hay una sensación de que la gente vive cada vez peor. Bueno, creo que eso es algo a lo que lamentablemente nos tenemos que ir acostumbrando y que se puede incluso profundizar si ese crecimiento Ujú. sigue liderado por un puñado de sectores que son en general sectores primarios, el agro, la minería, Ujú. el sector energético, sobre todo de petróleo ligado a vaca muerta, y los sectores perjudicados son el comercio, la construcción y sobre todo la industria, Ujú. porque en definitiva termina siendo un esquema, un modelo económico en el que, de nuevo, el crecimiento no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de las personas, que en definitiva es el objetivo de la política económica. Digo, el Sí. orden macroeconómico entre comillas, o el crecimiento económico, si no se traduce en mejores condiciones de vida, es algo que no tiene demasiado sentido. Ujú. Bueno, sí, justamente en el bloque anterior estábamos hablando ahí con Julio Gambina también, bueno, sobre esta baja del consumo. También, bueno, hay que hablar de la morosidad de las familias, que eso es una realidad, ¿no? Datos del Banco Central que lo viene publicando. Bueno, muchas familias endeudadas también, bueno, con estos préstamos a través de billeteras virtuales, ¿no? Los diferentes canales de crédito. Eso también está generando una preocupación bastante importante en el día a día y bueno, y ya no alcanza solamente con ordenar la macro, sino que ese orden también pueda llegar a la economía real, ¿no? Los mismos números oficiales los están demostrando. Esta semana, bueno, se viene una agenda económica también para el gobierno. Viajan a Washington justamente para la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir ahí? Si es también en este marco, ¿no?, de la revisión que tiene Argentina hacia adelante. Bueno, y el ministro también habló de un desembolso de $1.000 millones, ¿eso se podría llegar a dar? A ver, una nota sobre la cuestión de la mora que me parece que es Ujú. algo
preocupante, que le preocupa cada vez más al gobierno. Estamos viendo que en los últimos meses fue flexibilizando un poco la política monetaria que se había vuelto sumamente restrictiva en la previa de las elecciones, con encajes arriba del 50%, con tasas de interés muy altas. Eso en los últimos meses se empezó a flexibilizar, Sí. pero no se termina de traducir en la tasa de interés de los préstamos a las familias y a las empresas, pero sobre todo a las familias. Vemos, o sea, la tasa de las licitaciones primarias en torno al 2,5%. Vemos que los encajes bajaron, que hay algo más de liquidez en la economía, pero el spread con las tasas de interés que cobran los bancos para darle un préstamo sigue siendo muy alto, diría que está en máximos históricos. Entonces lo que vimos es familias endeudándose en un primer momento para apuntalar un consumo ligado a bienes durables, Claro, como autos, como claro. electrodomésticos, que eso no fue negativo. El tema es que no fue el único factor que explicó el crédito. También muchas familias endeudándose, sobre todo con billeteras virtuales, para sostener un nivel mínimo de consumo, el consumo diario, y eso en un contexto de caída de ingresos y de tasas de interés que se mantienen muy altas, sobre todo de nuevo de los créditos a las familias, lo que hace es que la mora esté creciendo muy fuerte. En los bancos está en el 12%, en las billeteras virtuales está arriba del 26%, y eso es preocupante un poco por la cadena de pagos de la economía. Digo, es un Claro, claro. problema que empieza a tener un impacto macroeconómico y financiero que hay que atender, pero también es un problema en términos de la capacidad de crecimiento y recuperación de la economía, Así porque en es. este contexto en el que la situación es tan crítica en términos de consumo, de producción, etcétera, es necesario que primero traccione la demanda para que eventualmente aumente la producción, la inversión, y en ese contexto tienen que aumentar los salarios, pero también tiene que reducirse primero la mora, porque esto creo que ya lo habíamos charlado la vez pasada. Si aumentan los ingresos de las familias, primero es que lo esperable es que este aumento de ingresos primero se destine a cancelar los créditos que hoy están impagos, Sí. antes de traducirse en un aumento del consumo privado. Entonces eso también es un lastre al aumento del consumo que es necesario para que traccione la actividad económica. Y de nuevo, la preocupación que veo es que esta flexibilización parcial de la política monetaria todavía no se está traduciendo en una baja de las tasas de interés de los créditos, y aún si eso ocurriera, hay que ver cuánto más están dispuestos a prestar los bancos en un contexto, de nuevo, en el que la irregularidad es tan alta. Claro, sí, porque los Eso por bancos el... también, ¿no? Atentos también a lo que está ocurriendo, porque bueno, estamos hablando también de empresas financieras, ¿no? Que tienen que cuidar No, también de efectivamente, alguna u empieza otra a ser forma un su problema caja. empieza a ser un problema para su cartera. Claro, El claro. otro día veía una publicidad de una billetera virtual en la que decía: si estás pensando en tomar un crédito, acordate que todavía tenés un crédito y debés las cuotas del aire acondicionado, entonces pensalo bien. O sea, una situación Claro, inédita, claro. una billetera virtual diciendo: che, ojo, si vas a tomar un crédito, acordate que tenés un crédito en pago. Entonces, de nuevo, hoy me parece que el límite a que aumente el crédito para el consumo, para la inversión, es por un lado la situación de la economía en general, pero también que hoy, por el lado de la oferta, los bancos están teniendo más reparos a la hora de prestar, porque evidentemente el problema de la regularidad de la mora se empieza a volver un problema preocupante para su solvencia. Bien. En relación a la cuestión del FMI, Sí, a ver. yo creo que por el lado financiero, cambiario, la situación se ordenó bastante. O sea, hoy estamos viendo un dólar que está contenido, el Banco Central viene comprando reservas en una magnitud importante. Creo que ahí la gran explicación es, por un lado, la situación del crédito privado en dólares, que es algo que generó una oferta importante en distintos momentos de este gobierno, pero sobre todo la caída de importaciones. Cuando uno ve la dinámica de las importaciones, la realidad es que en los últimos meses cayeron muy fuerte, ligado a esta situación que estábamos describiendo de la actividad. Pero creo que de cara a los próximos meses, cuando entre los dólares de la cosecha gruesa, también con las exportaciones energéticas que vienen creciendo fuerte, están dadas las condiciones para que el dólar se mantenga tranquilo y que el Banco Central siga comprando dólares. Esto es fundamental para que las reservas se fortalezcan, que es algo que por ahora viene
pasando parcialmente porque el Banco Central compra dólares, pero al mismo tiempo hay pagos a organismos internacionales y otros factores, que no me quiero volver técnico, pero ligado a la evaluación de sus activos, ligado a la cuestión de los encajes, pero digo, en definitiva lo que vemos es el Banco Central comprando fuerte y las reservas relativamente estancadas. Bueno, es necesario que esa compra de divisas del Banco Central se traduzca efectivamente en acumulación de reservas y en ese sentido la capacidad de refinanciar los pagos con organismos internacionales, en particular con el FMI, creo que es importante. Con el fondo la meta de reservas se incumplió y probablemente se incumpla la próxima porque la distancia con la meta fue muy grande, en torno a los 8.000, 9.000 millones de dólares, entonces por más que ahora el Banco Central empezó a comprar divisas, eso se incumplió y la próxima probablemente también se incumpla. Yo creo que probablemente se termine otorgando un waiver, sobre todo viendo que la señal por lo menos cambió, porque antes tenías al Banco Central que no cumplía la meta y ni siquiera hacía el esfuerzo de acercarse a la meta. Bueno, ahora por lo menos la señal es el Banco Central comprando divisas y creo que con el apoyo de los Estados Unidos, de Trump y demás, teniendo en cuenta que la meta fiscal se cumplió, la meta monetaria se cumplió, probablemente eso redunde en un waiver y que llegue ese desembolso de 1.000 millones de dólares, que de todas maneras no cambia demasiado la ecuación. Creo que es más la señal de que tenés el apoyo del fondo y que te dan un waiver, que claro, esos y sobre todo tampoco cambia mucho sí. la ecuación ahí, Pedro, tomo tu terminología para la economía real, ¿no? Que es lo que también se tiene que mirar de cerca. No, por eso, o sea, acá hay como dos análisis separados, un poco lo que mencionamos de la economía real, la situación de la industria, del consumo, del empleo, de los salarios, que sigue muy golpeada, y la situación financiera cambiaria, que te diría, es condición necesaria que se mantenga ordenada, pero lejos está de ser una situación suficiente para que esa estabilidad, que entre muchas comillas, porque sigue habiendo desequilibrios importantes, se traduzca en un aumento del consumo, de la producción, de la inversión, del empleo, y aumenten los salarios, que de nuevo me parece que ese es el gran punto flojo que tiene el esquema macroeconómico, y en términos estructurales. Bueno, también, la baja de la recaudación no también, ¿eh? Bueno, es que empieza a repercutir también en el aspecto macroeconómico. Hoy tenés la recaudación cayendo fuerte, hace 8 meses que cae la recaudación, el gobierno profundiza el ajuste del gasto público para sostener el superávit primario, pero eso hace que caiga más la recaudación. Los impuestos más importantes son, en términos de recaudación, son los ligados a la actividad, sobre todo el IVA, y está cayendo muy fuerte. Entonces es un perro que se muerde la cola. Así es. Vos ajustás más para cumplir con el superávit primario, pero eso hace que caiga la recaudación, entonces tenés que ajustar más el gasto, y en el medio de la economía sigue cayendo, de nuevo, sobre todo los sectores ligados al mercado interno, que son también los que te explican la mayor parte de la recaudación. Entonces empieza a estar un poco en una encrucijada, y eso termina impactando también en el plano político, porque creo que la gente hoy ya siente que no da para más, que tiene miedo de perder el empleo, si no lo perdió, los salarios le caen todos los meses, y encima la situación macro, más allá de la estabilidad cambiaria, no es buena. La inflación hace 9 meses que aumenta, entonces también hay muchos signos de alerta en el plano macroeconómico, pero de nuevo, lo que más me preocupa es la situación de la economía real actual y cómo se puede profundizar ese problema si se consolida este modelo económico en el que la industria es el gran perjudicado y que eso redunda en tasas de desempleo e informalidad estructuralmente más alto y también salarios, ingresos estructuralmente más bajos. Creo que ese es el modelo, por eso tiene sentido pensar qué pasa si esto sale bien, qué significa que salga bien el intento del gobierno. Bueno, creo que salga bien es que logre ordenar la macroeconomía, que logre efectivamente terminar con la inflación, que logre una estabilidad cambiaria duradera, que fortalezca sus reservas, etcétera. El problema que veo es que aún si sale bien en ese sentido, la estructura productiva mucho más primarizada, de nuevo, genera un problema estructural en términos de empleo y de ingresos. Bien. Pedro, clarísimo, como siempre. Bueno, mañana vamos a conocer también los nuevos datos del IPC. También hay un tema para analizar, a ver qué porcentaje nos arroja. Bueno, muchas gracias por sumarte hoy y por estar del otro lado. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Ahí Pedro Gait, economista, pasando por la pantalla de Canal E. Hacemos una pausa, ya seguimos.